Buenas tardes a todos y a todas que nos hacen el favor de estar esta tarde aquí acompañándonos y saludamos a nombre de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de su presidente Luis Raúl González Pérez, quien les mando un saludo a quienes también nos escuchan por las redes sociales y que por supuesto yo no me perdería el debate de esta tarde, no me lo perdí y aquí estoy. Y agradezco que nuestra gran anfitriona siempre, la doctora Julieta, nos dé cobijo en este Centro de Estudios de los Derechos Humanos, que es un referente internacional para pensar y reflexionar pues los diversos temas de vanguardia que se nos hacen necesarios en este país. Desde la Cuarta Visitaduría General de los Derechos Humanos nos toca atender un programa que es el programa de Proigualdad, y que justamente un punto fundamental de este programa es observar las diversas prácticas que lamentablemente se generan por los diversos espacios y procesos donde se hace una espiral de silencio o círculos de violencia, y que en efecto también pocas veces miramos los factores que detonan la violencia para nosotras las mujeres. Es para mí un gran honor estar esta tarde con 4 gentes muy apreciadas, pero sobre todo que son grandes mujeres que han desde diferentes miradas trabajado a favor de nuestros derechos desde diferentes ámbitos. El día de hoy tenemos el gusto de discutir y compartir las reflexiones de ellas en torno a un tema no menor, que es justamente el papel de los medios de comunicación, yo no diría en el debate, sino también como promoventes de la violencia. Es decir, los medios de comunicación son también nuestros aliados, por un lado, para nosotras las mujeres, para romper estos círculos de violencia, pero también, desafortunadamente, por las construcciones sociales, pueden ser promoventes o vehículos de la violencia, lo cual nos parece muy importante revisar y revisarnos en este consumo cultural que hacemos todos los días los mexicanos y las mexicanas en su conjunto, pero en este mundo global no podemos decir que no pensemos local sin acciones globales o al revés. Y los medios de comunicación justo juegan ese papel también global, y más los medios de comunicación mexicanos que juegan un papel fundamental en América Latina, desde la Patagonia hasta Alaska. Cuando uno viaja a veces le preguntan sobre las novelas mexicanas o sobre algunos programas de diversión o sobre algunas cuestiones de la agenda que va colocando justamente los medios de comunicación mexicana. Por eso me da muchísimo gusto esta tarde saludar a 4 mujerones. Agradezco a la maestra Nora Patricia Jara que esté con nosotros, que es la directora del Sistema Nacional de Noticieros del IMER, que es nuestra querida Tere Enchaustegui, que además es una feminista que ha trabajado muchos años a favor de nosotras las mujeres, que actualmente es la directora de Mujeres de la Ciudad de México. Gracias, Tere, también. De nuestra querida maestra Adela Mabarak Celis, que está en mi alma mater, que es la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y de mi queridísima Gaby Delgado Ballesteros, que es del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de la Educación en la UNAM. De verdad es un gusto. Yo pocas veces tengo la oportunidad de venirme a sentar aquí porque nuestra vida como visitadores generales es muy ajetreada, pero no quería perderme este debate, porque durante muchos años nosotras las mujeres sufrimos justamente de una serie de estereotipos y también una serie de construcciones que los medios de comunicación nos fijan, desde si somos delgadas, si somos blancas, si somos indígenas. Y yo, como soy gordita, indígena, chaparrita, mexicana y criticona en mis pensamientos de antes de nacer, pues soy triplemente discriminada. Y entonces, ¿qué nos enfrentamos las mujeres y cómo los medios de comunicación nos marcan la agenda, no solamente de plática, de conversación, sino también de estereotipos de nosotras como mujeres y cómo debemos de hacer? Y además la lógica aspiracional de las jóvenes y los jóvenes es justamente el consumo de esos estereotipos que lamentablemente cuando se incumplen generan violencia, o cuando también nos hablan en códigos que irrumpen nuestra realidad y nos hacen confrontarnos y no generan diálogos, sino generan rupturas y ruptura en el tejido social. Entonces yo no soy ponente, por ende ya no voy a hablar más, pero sí quiero señalar
que para la Comisión Nacional de Derechos Humanos es muy importante reflexionar estos temas. Gracias, Julieta, por abrirnos estos espacios de reflexión en este contexto del ciclo Argumentando los Derechos en nuestra mesa de análisis del papel de los medios de comunicación y el debate, yo diría más bien como vehículos de la violencia contra las mujeres. Gracias a todos y a todos, y decirles a nuestros amigos y amigas que nos hacen favor de seguirnos vía electrónica, que también pueden hacernos preguntas. Vamos a hacer el comentario a los compañeros y compañeras que están aquí también presentes, que pueden hacer sus comentarios en un papelito que les vamos a circular, y yo también aquí a las compañeras de la mesa tendrán en esta primera ronda 15 minutos, todas ustedes. Me toca un papel un poco feo, porque voy a estarles marcándole los tiempos y señalándoles cómo vamos para poder generar un mejor diálogo y una mejor participación e intercambio. Entonces vamos a iniciar con nuestra querida maestra Nora Patricia Jara. Además es una líder de opinión también muy importante. Ella estudió Comunicación y Relaciones Públicas en la Universidad Latinoamericana de la Ciudad de México. Tiene maestría en Educación en la Universidad Femenina de México también. Ella fue becaria del programa de jóvenes líderes del programa Visitor de la UCLA en Washington, donde ella recibió este reconocimiento por su participación en el programa de análisis político con el gobierno de Estados Unidos en 1990. Ella ha estudiado muchos cursos en materia de comunicación política, de actuación periodística, de generación de diversos procesos de formación en materia de medios de comunicación, pero sobre todo algo muy interesante es que ella ha sido una gran precursora a través de Antena Radio de los diversos elementos fundamentales en materia de derechos humanos. Debemos decir que ella fue la precursora de estas cápsulas que yo he sido consumidora en términos mediáticos, y que le apreciamos mucho a Nora Patricia, esta idea que fue fenomenal, que justamente a través de estas cápsulas ella visibilizó y puso en la agenda pública la agenda de derechos humanos. Ella ha tenido muchos reconocimientos como líder de opinión, como líder social también. Ha trabajado en medios de comunicación como el Nacional, en su época, que fue muy interesante, en La Jornada, en el sistema de RTC, en televisión, en Canal 13 en su momento, en Canal 11, en Radio UNAM, en 620, en fin, en diversos ámbitos de los medios de comunicación. Y algo muy importante también es que ella tuvo un reconocimiento muy importante como dentro del Congreso de la Unión como cronista parlamentaria, y también ella fue una de las mujeres que Ciudad de México siempre galardona, que es la medalla Omezíhuatl en su 9ª edición, que ella también ha sido reconocida como una mujer distinguida de esta Ciudad de México, como líder también. Ella ha estado en Líderes de México. Híjole, tiene un super currículum que para que se los termino de leer todos. Siempre decir que actualmente Nora Patricia, en su gran trayectoria, ocupa muy atinadamente la dirección del Sistema Nacional de Noticieros en el IMER y conduce justamente la primera emisión de Antena Radio. Gracias, maestra, por estar con nosotros. Es un honor para la CNDH tenerla en este espacio de reflexión. Gracias a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a quien ha organizado también este encuentro. No sé si vayamos a debatir exactamente, creo que tenemos muchas coincidencias, pero es importante hacer una revisión sobre el tema de la violencia de las mujeres. Gracias, Herendra, por esta presentación. Es cierto, quienes formamos parte de los medios de comunicación siempre tenemos el dilema de la parte de cómo se ve a la mujer o cómo resolvemos el problema del género. Yo digo el problema porque termina siendo un problema al final en el tema laboral. Simplemente, bueno, los espacios ahora son mejores para las mujeres. Las mujeres somos la mayor parte de las trabajadoras de los medios de comunicación, tanto en la televisión, en la radio y en los medios impresos. Pero muy pocas acceden a los puestos más importantes, a los mejores espacios, en este caso a tener quizá el propio informativo, pero con tema de decisión sobre los contenidos, no nada más leer, ¿no? el informativo. Es cierto, somos parte del problema, pero también somos una solución. Los medios de comunicación vivimos también una violencia de género, quienes pertenecemos a ellos, no somos ajenos. Sí contribuimos también a esta violencia de manera indirecta, porque al hacer programas o contenidos podemos deformar la percepción de los auditorios o de los escuchas o de los
televidentes llevando mensajes de apología de la violencia, que eso pues los vemos prácticamente todos los días. Hoy está de moda. A mí sí me sorprende. He dejado de ver mi cuota de violencia nocturna, como yo antes decía, ¿no? Llegas, ¿no? 7, 8 de la noche a casa, 8, 9, te preparas tu cena, prendes la televisión. Los noticieros son tan tarde, ¿no?, que ya no ves noticieros. En mi época, pues, se usaba que vieras un noticiero a las 9 de la noche. Ahorita son tantos que ya ni siquiera te llaman la atención, y lo primero que pues llegaba uno a ver era Mentes Criminales, y ay, o sea, ¿qué más podemos ver, no? O sea, era mi dosis diaria de muerte. Pongamos las telenovelas. Hoy son la verdadera apología de la violencia, donde los criminales son los héroes, las mujeres tienen que ser muy hermosas, las esposas, novias o amantes de los criminales para poder ascender socialmente, y eso es lo que estamos viendo en nuestras pantallas. Una apología que va en contra de nuestras instituciones, que va en contra de nuestras creaciones que hemos tenido como sociedad para poder enfrentar la violencia. Eso yo lo opino a nivel personal. No me gusta verlo, lo que hago es de cambio y veo otras cosas, pero es muy difícil abstraerte de lo que pasa con los medios y el tema de la violencia hacia las mujeres. Como periodista, que eso es lo que yo hago, contenidos periodísticos, el tema pues es mucho más grave, mucho más difícil, porque nosotros narramos la violencia que hay en la sociedad, pero también en contra de nosotras mismas. Formamos parte ya de las víctimas de esa violencia y de forma cotidiana. ¿Cómo definir la violencia? Yo he estado buscando muchas definiciones, me quedo con la del diccionario popular, como yo le digo, que es la más sencilla, la Wikipedia. La violencia política de género, que es de lo que estamos hablando hoy, bueno, en específico yo preparé mi texto sobre esto, es un medio común usado por los pueblos y gobiernos de todo el mundo, dice, para lograr objetivos políticos. Esto es, relacionados con los siguientes poderes: el legislativo, el ejecutivo y judicial de un Estado. Se trata de un concepto habitualmente utilizado en ciencias sociales y políticas que hace referencia a destrucciones o atentados físicos contra objetos, instituciones o personas cuyo propósito, selección de daños y víctimas, puesta en escena y efecto, poseen una significación política y tienden a modificar el comportamiento de los protagonistas en una situación de negociación mediante una coerción consumada. Por lo general, la violencia política de género suele calificarse por parte del poder constituido en legitimidad como un delito simple. Solo fue un asalto, no es violencia. Solo es vandalismo, tampoco fue violencia. No es acoso, es que le gustaba y no tenía manera de demostrárselo. No es una disputa por el poder, es que estas mujeres no están preparadas para gobernar. No pueden ser elegibles, necesitamos un hombre. Esto es lo que se nos dice. La definición es la más simple, la que tomé, sin irme a grandes teorías, porque esta la podemos compartir y la podemos ver de forma cotidiana. Algunos datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos ha señalado en un informe que la violencia en México es la principal causa por la que muchas personas mexicanas se ven forzadas a dejar su hogar, y la población indígena. También las mujeres y las niñas son afectadas de manera desproporcionada. Desplazamientos forzados en México es parte de este informe que presentó hace algún tiempo la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Yo retomo los datos porque no han cambiado las cifras. En este informe concluye que los conflictos territoriales, la conflictividad social y la violencia política han sido las causas de desplazamientos y que en 68% de los casos ha sido una violencia generada por los grupos armados organizados, o sea, los grupos del crimen, que son la principal causa por la que también las personas han salido de sus lugares de origen. Tenemos dos: la disputa por el poder, que nos afecta como mujeres, ya seamos hijas, esposas, madres, o profesionistas, o aspirantes a un puesto de un cargo de elección popular. Nos enfrentamos a la disputa por el poder con los partidos políticos, entre los miembros del mismo partido político donde se actúa, y también con la contraparte criminal que prevalece hoy en muchas entidades y que forma parte del poder. Estamos hablando
y yo sí le llamo por su nombre, en algunas partes es narcoestado. Cuando se habla de narcoestado se habla siempre, quieren ver al presidente, como en las telenovelas. No hay que buscar tan arriba, hay que ir al municipio, al primer nivel de gobierno. Ahí es donde se dan los mayores crímenes políticos en contra de las mujeres y su participación. Ahí se cercenan los derechos humanos y los derechos políticos de las participantes. Si llegan a competir y a ganar, no se reconocen estos derechos. Y si llegan a ganar y no dejan el poder, porque también esa es la otra, ganaste y a poco quieres ejercerlo, ¿te lo tomaste en serio? Ya vas a padecer una persecución o vas a perder la vida. De eso estamos hablando ahora. Los ataques armados contra la población en México, el enfrentamiento entre grupos delincuenciales, entre estos y agentes del Estado, yo les llamo agentes del Estado, pero vamos a ponerles nombre, policías rurales, policías municipales, policías estatales, no nada más es la Policía Federal. Y los desalojos con violencia forman parte de los factores de expulsión para el desplazamiento de las personas. Las mayores afectadas somos las mujeres en estos desplazamientos y los hijos y las hijas. Quiero hablar del reciente asesinato de Pamela Terán, porque a mí me parece que este es el caso paradigmático más importante de muertes de candidatas en México, por todos los agravantes que tiene alrededor. Ella fue masacrada, era candidata a regidora con licencia de Juchitán, Oaxaca, candidata a concejal por la coalición Todos por México. Y es un crimen que ha indignado a las mujeres feministas y a las no feministas también, a muchas que tienen de alguna manera información y un grado de conciencia política. Es un tema que vuelve a poner en la agenda la problemática de cómo vamos a erradicar la violencia de género en las campañas políticas. La campaña de 2018, me atrevo a decirlo, y eso que todavía faltan 3 semanas, quizás sea la campaña más violenta en contra de candidatos, pero especialmente de candidatas que hemos vivido en nuestro país. Pamela Terán fue atacada a balazos mientras se encontraba junto a otras personas en un automóvil afuera de un establecimiento ubicado en una zona céntrica de Juchitán. En esta agresión murió su chofer y también una fotógrafa, María del Sol Cruz Jarquín, quien era más que una fotógrafa. Aquí entramos los medios. ¿Por qué le puse fotógrafa? Porque en la mayoría de los reportes noticiosos de esa mañana era una fotógrafa muerta. No se ponía que era jefa del área de comunicación social de la Secretaría de Asuntos Indígenas del Estado de Oaxaca, que había sido comisionada, entre comillas, en realidad había sido obligada, ¿sí?, por su jefe, Francisco Javier Montero López, a cubrir actividades de su hermano, de Geo Montero, el candidato a primer concejal de Juchitán, por la coalición Todos por México. Yo entiendo, y según los testimonios de su madre, que además es una gran feminista y una luchadora muy importante de los derechos humanos y en contra de la violencia de las mujeres, y la paradoja es que perdió a su hija, ¿no?, alguien que lucha por estos derechos, y de qué manera. No se quería reconocer que también las víctimas colaterales formaban parte del atentado a la candidata. Si bien se intentó con todo y se logró matar a la candidata Pamela Terán, hubo víctimas ahí que no debieron haber estado y que no importó que fueran jóvenes. Yo creo que en algún momento debe haber algún tipo de freno para los criminales, pero no lo hay. Y lo más grave es que una vez que se conoció la noticia, el jefe de ella lo renunciaron, porque aquí hay también un delito que no quiere reconocer todavía el Instituto Electoral Local en Oaxaca, el uso de recursos públicos y de personal para apoyar candidatos. A eso la mandaron. Ella se lo comentó a su mamá, ella protestó, pero dijeron, pues quieres seguir tu trabajo, tienes que hacerlo, y ella lo hizo. No significa que haya renunciado que enfrente a la ley, al contrario, seguramente es para que no la enfrente. Los datos de la violencia de género no se quedan en el asesinato de Pamela Terán. Mire,
Entre el 8 de septiembre de 2017 y el 7 de febrero de este año, se registraron en total 83 agresiones en contra de políticos en todo el país, hombres y mujeres. 54 terminaron con el asesinato de actores políticos, alcaldes en funciones, exalcaldes, regidores, precandidatos en el ámbito local, según una empresa independiente consultora que analiza estos temas. Estoy hablando de la empresa Etelket Consultores. Un informe sobre violencia política que emitió la misma empresa, que es una consultora, dice que la violencia se intensificó con el arranque oficial del periodo de las precampañas, desde el 14 de diciembre del año 2017, fecha de inicio de las mismas. Se ejecutaron nada más en esos días a 29 personas. Pero en total, en ese periodo hubo 54 asesinatos. Es un informe independiente. Puedo seguir contándole la historia de más crímenes, pero yo me quiero concentrar en unos datos. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, ha registrado 200 casos de violencia política contra mujeres desde el año 2016 a la fecha. Y en términos generales, las agresiones, ataques, atentados y asesinatos registrados en el proceso electoral representan un incremento del 400% en la violencia del actual proceso. De eso hablamos. Una violencia criminal que no podemos detener, que impacta a los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo manejar estas informaciones más allá del reporte de mataron a fulano del partido tal y se acabó. Y mañana vamos por el siguiente muerto y al día siguiente por el siguiente muerto y luego por el otro muerto. Es muy grave. Se han registrado hasta ahora en este proceso electoral 382 agresiones globales en contra de políticos y candidatos en 31 entidades. ¿Cuál es la causa de la violencia política de género? Si me enfoco nada más en las mujeres, la disputa por el poder. Háganse a un lado, quítense, ustedes no valen. Yo sé que los usos y costumbres están reconocidos, que es un triunfo de los derechos humanos también de los pueblos indígenas, pero están en contra de nosotras las mujeres, y sí lo tengo que decir, y lo digo en los foros, sé que a mucha gente no le gusta, pero perdónenme, no podemos estar en manos de personas que no nos incluyen, que nos llaman discapacitadas o incapacitadas mentales, que nos hacen a un lado, que nos agreden, cuando las mujeres están preparadas para gobernar su municipio, para ser alcaldes, llegan a tener votaciones, muchas de ellas sí tienen estudios más que los hombres, pero no pueden salir. Aunque ganan, son expulsadas de sus comunidades. Casos hay muchos, no nada más el de esta Eufrosina Cruz, ¿no? Que ese es uno quizá el más paradigmático, ¿no? Para terminar, yo quisiera dejarles con algunas reflexiones. Primero, estamos en un proceso electoral en México con una elección donde se van a renovar 1,979 presidencias municipales en 24 estados del país. Pero solo existen 288 mujeres gobernando en estas 1,979 presidencias municipales. Hay 32 estados que lo conforman. 29 de esos estados tienen lineamientos de paridad reconocidos por sus órganos electorales, pero en realidad no se aplican. Esa es la verdad. Nada más para terminar, porque ya se me acabó el tiempo. Son varias reflexiones. Una de una actriz, Nicole Kidman, sí, que era embajadora de la ONU, en un discurso dijo esto sobre la violencia. 1 de cada 3 mujeres puede sufrir de abuso y violencia durante su vida. Esto es abominable, una violación a los derechos humanos, pero continúa siendo una de las pandemias más invisibles y poco conocidas de nuestros tiempos. Esto dice esta actriz. Jiddu Krishnamurti es un filósofo y escritor de la India que ha dicho esto sobre la violencia de género. La violencia no solo es matar a otro. Hay violencia cuando usamos una palabra denigrante, cuando hacemos gestos para denigrar a otra persona, cuando obedecemos porque hay miedo. La violencia es mucho más sutil, mucho más profunda. Y Eduardo Galeano, un gran escritor, nos recuerda. Al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Yo creo que esto nos hace reflexionar y enfrentar lo que los hombres a lo mejor padecen cuando ven a las mujeres quitarles su puesto o lo que ellos creen que les pertenece de toda la vida. No se trata de eso, se trata de convivir. Y una sociedad que incluye y no excluye vive mejor
y tendríamos mejor hombres y mejores mujeres si trabajamos juntos. Ese es mi punto de vista, no se trata de pelear con ellos. Son algunos datos, nada más. No me concentré en el tema de los asesinatos de periodistas. Hemos hablado mucho de ello. Me lastima mucho. No se han resuelto y lamentablemente van a seguir muchos más. Gracias. Empezamos por Nora Patricia, por favor, para que cerremos esta mesa deliciosa que tuvimos, y a mí sí me retó para varios temas también. Gracias, Heredia. Nomás decir, a la hora que leías mi currículum, soy maestra en educación, no tengo maestría, soy maestra en educación, no hay problema, pero es importante. Por esto que mencionaba también Gabriela, yo quisiera empezar con varias cosas. Hay un dato que me saltó con Tere. En 2007 la tasa de homicidios era baja, de 8 homicidios por cada 100 personas, ¿no? En México, 100,000, hablamos de 100,000, bajísima. Pero en 2007 ya habían matado a muchas mujeres en Ciudad Juárez. Y estábamos tratando, antes de 2007, de que la noticia llegara no a la página roja de los diarios, que la televisión tocara el tema y que entrara a la información general, que no se quedara en la nota roja. Ya para el 2007, pues que estamos hablando del 94 que comienza el fenómeno mediáticamente hablando, cuando se expone, primero en Chihuahua y luego cuando llega a México, pues prácticamente 2004, que es cuando ya hay una conciencia mediática de los crímenes, aunque se les seguían llamando las muertas de Juárez, ¿no? Mujeres que se mueren, quién sabe por qué, las muertas. No, todos vamos a morir, ¿no? Pero en este caso eran, yo decía, las mujeres asesinadas y las niñas asesinadas en Juárez. Qué dato, ¿eh? Qué dato, y el contraste, ¿no? De muy baja criminalidad, pero había una masacre en el norte contra las mujeres, que se extendió de Chihuahua hasta Baja California, el fenómeno. Ya están los números. Luego, ¿cómo venimos analizando esta violencia política contra las mujeres? Yo coincido con Tere, ella lo ha dicho contundentemente, yo también pienso que es la respuesta a la paridad de género. Nos están diciendo los señores, no, obviamente no todos, no, estamos generalizando, estamos hablando de sectores, yo sí les digo muy primitivos de la población, donde la disputa por el poder, pues, no tiene ningún tipo de contención. Entonces, me parece que esto hay que revisarlo, es una contribución importante el verlo como una respuesta de paridad de género. Yo como informadora pues lo veo todos los días. Cuando uno como mujer entrevista a un candidato, a un gobernador, sí señora, sí señorita, ¿qué quiere que le conteste? Muy buenas tardes. Yo no soy el hombre, yo no le puedo decir, ¿cómo está usted? ¿Cómo está, gobernador? ¿Cómo está, Le tocó bailar con la más fea de la fiesta. Así empezaría López Dóriga la entrevista, así lo haría Pepe Cárdenas. Las mujeres no podemos hacer eso. Hay una barrera siempre entre el poder y las comunicadoras. Todavía no hay este respeto hacia la contraparte femenina. Y el otro es cuando las mujeres quieren algo. El caso de Margarita Zavala, que sí lo toco, no está preparada. Es la esposa de Calderón. La esposa de Calderón, decía un candidato. Yo al candidato le decía, el esposo de la doctora Müller. Pues sí, ¿no? Sí, pues sí, vamos a ser equitativos, ¿no? No era la esposa de Calderón. Margarita Zavala tiene más carrera que Calderón. Empezó primero en la política, primero en su partido, y hizo más que Calderón. Nada más que Calderón llegó a ser presidente. Ella no. Su lucha era legítima. Si pudo o no, ya es otro asunto. Ella tenía que buscar apoyos y votos y dinero para ser candidata. Si no lo pudo lograr, bueno, habrá que revisarlo por qué, pero la descalificación vino. Es que no es tan bonita. ¿Te acuerdas qué bonita era Cecilia, la otra candidata? Mujer. Cecilia Soto. Dije, sí, era tan bonita que era la candidata bonita. Era el adorno. No era seria su candidatura. Jamás un peligro. Era lo que adornaba. Cuando era una mujer comprometida y profesional,
¿sí? Más allá de su belleza física, pues que la tenía la señora. Así es, bueno, también, ¿no? Pero esas son las cosas que uno enfrenta. Siempre las mujeres están poco preparadas y no son serias para gobernar. Eso es lo que nosotros tenemos. Y ya para concluir también, yo creo que Adela, yo incluiría este programa espantoso de Miembros al Aire. Es la cosa más vulgar que he visto en mi vida, sí, donde lo que hacen es alburear a las mujeres todo el tiempo, alburearse entre ellos. El albur violenta a la otra persona. No es un acto de gracia ni una agilidad mental. Para que alguien alburee a otra persona, tiene que ejercer el sometimiento y el poder. De eso se trata, para minimizarlo a través de un chiste y un acto deleznable, porque te quita la parte humana. Eso significa un albur. Pero nos encanta. Bueno, a mí no los entiendo mucho, nunca me han gustado. Mi sentido del humor creo que no va por ahí. Y a la maestra Gabriela también, qué importante lo que ha hecho ella como trabajo, esto de hacer audiencias críticas. Yo estoy de acuerdo. En cuestión de la ley que mencionaba, del diario oficial, tengo cierta reticencia. Los jóvenes están viendo y los niños están viendo la televisión hasta las 10 de la noche. El horario estelar de los niños y jóvenes es de 20 horas, ya no es a las 5 de la tarde, es de 20 horas a las 10 de la noche. Se intentó que se legislara para que se prohibiera cierto tipo de contenidos noticiosos y también de programas de entretenimiento que les llaman, para que los niños pudieran verlos a esa hora, sin palabras soeces, sin mujeres. Y yo digo, ¿y dónde estamos los papás? Porque los niños en mi época, digo, y no soy muy grande, perdón, un poquito, se duermen a las 8. A esa hora dormía la familia Tererín, ¿no? No salía la familia, vamos a la cama, y salían todos los niños a dormir. Eso no existe. Entonces, ¿qué estamos haciendo también como responsables, tutores, padres, para que nuestros hijos pues estén viendo la tele a esa hora? Yo creo que hay un límite. Sí hay que legislar, pero no podemos legislar todo. No podemos cercenar todo. Tenemos una corresponsabilidad. Entonces, yo tenía ese tema, yo nada más digo, después de las 8, no es responsabilidad del medio, es responsabilidad de casa y también debemos ser corresponsables como sociedad. Es mi opinión personal. Agradezco mucho la invitación. Gracias. A nuestros queridísimos audiencia en los diversos puntos y latitudes que nos ven a través de Facebook, a través del Scream, a diversos espacios que llegamos como Comisión Nacional de Derechos Humanos. Gracias por este espacio, que fue un lujo venir a esta mesa con ustedes. Gracias a todos y a todas.